Dios bendiga, soy el estudiante Keila Delgado del paralelo C de la carrera de Derecho. A través de este video voy a hacer una exposición sobre el uso legítimo de la fuerza en el derecho internacional. Como introducción, tengo que el abordaje de este tema del uso legítimo de la fuerza en el derecho internacional moderno. Este es un concepto fundamental en las relaciones internacionales, ya que regula cuándo y cómo los estados pueden recurrir a la fuerza sin violar las normas establecidas por el derecho internacional. A lo largo de este video explicaré qué se entiende por uso legítimo de la fuerza y exploraré las excepciones establecidas en la Carta de las Naciones Unidas que permiten su aplicación. En definición, tengo que el uso legítimo es un principio que establece que en el derecho internacional la violencia entre estados debe ser estrictamente limitada y regulada. La fuerza debe ser utilizada solo en situaciones excepcionales y bajo condiciones específicas definidas por la ley internacional, ya que esto evita conflictos armados innecesarios y protege la paz y la seguridad global. En términos generales, el uso de la fuerza es prohibido en la mayoría de los casos, salvo en ciertas excepciones que están claramente detalladas en la Carta de las Naciones Unidas. Bueno, el artículo 2 de la Carta de la ONU, en primer lugar, la Carta de las Naciones Unidas establece el principio fundamental en su artículo 2.4, que prohíbe el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, indicando que los miembros de la ONU se abstendrán en sus relaciones internacionales de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Este principio busca preservar la paz y la seguridad internacional y evita el uso arbitrario de la fuerza en la política internacional. Las excepciones al uso prohibido de la fuerza es que, ahora bien, existen excepciones a esta prohibición, las cuales están claramente completadas en la Carta de las Naciones Unidas, y vamos a analizar las principales, las que son más principales. Tenemos como primer punto lo que es el derecho de autodefensa en el artículo 51. El artículo 51 de la Carta de la ONU establece el derecho a la autodefensa. Este derecho permite a un Estado recurrir al uso de la fuerza si es víctima de un ataque armado. La autodefensa puede ser ejercida tanto de manera individual como colectiva. También tenemos lo que es la autodefensa individual. Si un Estado es atacado, puede defenderse utilizando la fuerza, sin esperar la intervención del Consejo de Seguridad. También tenemos lo que es la autodefensa colectiva. En el caso de que un miembro de la ONU sea atacado, otros estados pueden intervenir para defenderlo, considerando que el ataque a uno es un ataque a todos. Este derecho es fundamental porque permite que los estados se protejan ante agresiones externas, pero deben ejercerse bajo los principios de proporcionalidad y necesidad. Es decir, la fuerza utilizada debe ser proporcional al ataque recibido. Como segundo punto, tenemos lo que es la autorización del Consejo de Seguridad, el artículo 42. El artículo 42 de la Carta establece que el Consejo de Seguridad de la ONU tiene la autoridad para autorizar al uso de la fuerza en situaciones de amenaza a la paz o el quebrantamiento de la paz. El Consejo puede autorizar intervenciones militares, ya sea para restaurar el orden o para proteger a la población civil en casos de conflictos armados, genocidio o violaciones grandes de los derechos humanos. Es importante destacar que el uso de las fuerzas bajo este mandato solo puede ser realizado después de que el Consejo de Seguridad haya determinado que otras medidas como sanciones económicas o diplomáticas no han sido suficientes para resolver el conflicto. También como tercer punto tenemos lo que es las intervenciones humanitarias, la responsabilidad de proteger. En cuanto a las intervenciones humanitarias, aunque no están explícitamente detalladas en la Carta de la ONU, el concepto de responsabilidad de proteger ha generado relevancia en el derecho internacional. Este concepto establece que si un Estado
no puede o no quiere proteger a su población de graves violaciones de derechos humanos, la comunidad internacional tiene la responsabilidad de intervenir para prevenir el genocidio, la limpieza étnica y crímenes de guerra. Aunque este tipo de intervenciones se basa en principios humanitarios, la legalidad de su aplicación sigue siendo un tema de debate, ya que se enfrenta al principio de soberanía estatal. Como cuarto punto, medidas coercitivas no militares. En el artículo 41, finalmente el artículo 41 de la Carta establece que antes de recurrir al uso de la fuerza, el Consejo de Seguridad puede imponer medidas coercitivas no militares como sanciones económicas o bloqueos. Estas medidas tienen como objetivo presionar a los estados a cumplir con las resoluciones de la ONU sin recurrir al conflicto armado. Este mecanismo permite que el Consejo de Seguridad actúe de manera preventiva o correctiva en situaciones de conflicto sin necesidad de recurrir a la guerra. Los conceptos relacionados es que es fundamental comprender el concepto de proporcionalidad, que se refiere a la que es la fuerza utilizada en la autodefensa o intervenciones autorizadas. Debe de ser adecuada y proporcional al ataque o la amenaza enfrentada. También el uso de la fuerza debe ser necesario y no debe extender los límites requeridos para cumplir su propósito. También vamos a leer sobre lo que son los desafíos de la aplicación del derecho internacional. A pesar de estas normas claras, la aplicación del derecho internacional sobre el uso legítimo de la fuerza enfrenta desafíos. En ocasiones algunos estados justifican intervenciones militares sin la debida autorización del Consejo de Seguridad o sin el consentimiento de los estados afectados, lo que plantea problemas sobre la soberanía estatal y la legalidad de tales acciones. Como conclusión, tenemos que el uso legislativo de la fuerza en el derecho internacional moderno está estrictamente regulado por la Carta de las Naciones Unidas, la ONU, que establece excepciones como la autodefensa y las intervenciones autorizadas por el Consejo de Seguridad. A pesar de estas normativas, el tema sigue siendo controvertido, ya que la soberanía estatal y las intervenciones humanitarias continúan siendo puntos de debate en la comunidad internacional. Bueno, en esencial, que los estados respeten estas normas para garantizar la paz internacional y así poder proteger los derechos humanos en todo el mundo. La responsabilidad de proteger y el uso de la fuerza proporcional es necesaria y son claves para lograr un equilibrio entre la seguridad internacional y la paz. Muchísimas gracias.